¿Y cuántos estamos gozosos? Ajá. Amén. Gozosos de estar hoy aquí. Así que Dios es fiel, Dios es bueno. Sin más preámbulos, vamos Amén. a seguir con el servicio y vamos a llamar al pastor. Gloria a Dios. Que Amén. Dios lo use como lo tiene. Amén. Gracias, Dios. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Buenas noches, hermano. Que el Señor les bendiga grandemente. Estoy muy contento de volver a verles a todos ustedes. Creo que hay gente esta noche aquí que no estuvo en el culto anterior. Era la primera vez que venían, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos están aquí por primera vez que no nos habíamos...? Uy, un montón. Yo pensé que todos habían estado el otro día en el culto de... ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves. No, hoy es viernes. ¿Cuándo fue el culto que Es que ya, mire, el martes. A ver, levanten la mano los que no estuvieron el martes. Entonces no estuvo nadie. Bueno. Entonces, está bien, claro, con razón la cosa de tanta foto y tanta firma. Yo decía, pero si ya lo hicimos el martes, ¿para qué quieren otra foto el jueves o el viernes? Claro, ahora entiendo. Disculpe. Hermanos, es que ya llevamos mucho tiempo fuera de casa, ya uno ya no coordina más. Me hace mucha gracia cuando hay gente que se me acerca y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Yo le escribí el año pasado. Digo, ya, hermana, yo sé que usted me habrá escrito, pero y 5.000 personas como usted también. Lo peor es cuando se me acercan y me dice, pastor, ¿se acuerda de mi nombre? Digo, a veces no me acuerdo ni cómo me llamo yo. Salimos el 8 o el 9 de mayo de Tenerife. Viajamos a Madrid, allí cogimos otro avión, vinimos para Estados Unidos, hicimos escala en Nueva York. De ahí nos fuimos unos días a visitar a la familia de Elena, que lleva muchos años viviendo en Atlanta, en Georgia. Fuimos a visitar también a un tío, el único tío que le queda con vida a mi esposa, que ya está retirado, fue pastor durante muchísimos años. Él tuvo que salir de España cuando había persecución y se salvó de milagro. Se fue a Cuba a estudiar. Allí conoció a la que después sería su esposa. Y antes de aquellos años que después vinieron a Cuba, ¿verdad?, donde cambiaron tantas cosas, fue enviado por la Convención Bautista de Cuba como misionero a España. Y abrió diferentes iglesias en España, en el norte de España, en el sur, concretamente en una ciudad muy bonita, donde yo estuve en el ejército. Estuve en la ciudad de Cádiz, y esa iglesia que él había fundado muchísimos años atrás, resulta que un día de paseo entro a esa iglesia y estaba allí Elena, que había ido de vacaciones a esa iglesia. Fíjate las vueltas que da la vida, ¿no? Cuando uno va haciendo la historia no es consciente, pero cuando uno mira hacia atrás se da cuenta de cómo las piezas han ido encajando perfectamente cada una en su lugar, ¿verdad? Y nada ocurre por casualidad. Aunque no entendamos lo que está sucediendo, pero el Señor siempre nos sorprende gratamente, ¿no? Entonces estuvimos allí con ellos unos días, fue muy lindo. Desde el año 98 no los veíamos. Esta es la 6ª vez que yo vengo a Estados Unidos, pero esta vez es especial, es diferente. Y de ahí nos llevó un hermano en su coche, en su vehículo, nos llevó hasta Florida. Y allí estuvimos en Orlando, haciendo cultos, celebrando cenas en hoteles, conociendo también a muchísimos hermanos. Bajamos después a Miami, donde también fue un tiempo muy lindo, muy hermoso. Y ya que estábamos allí, pues cogimos el avión y nos fuimos hasta México. Y allí en México estuvimos visitando muchísimos hermanos y llevando a cabo una serie de reuniones y bautismos y presentación de niños y creo que también alguna boda, no me acuerdo. Y después de México, pues cogimos un avión y nos fuimos a Las Vegas. En Las Vegas ya tenemos un local. Fíjense, el primer sitio de todos los Estados Unidos donde hemos abierto ya una iglesia presencial es en Las Vegas. Allá hay un grupo de hermanos. En Sodoma y Gomorra ya abrimos la iglesia. ¿Qué le parece? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ustedes no tienen iglesia en Las Vegas, ¿no? Nosotros sí les ganamos. No, broma. Y esto no es una competencia, ¿eh? Y después de Las Vegas nos fuimos en coche conduciendo un montón de horas hasta San Francisco. Nos encantó San Francisco. Me decía el hermano Jeremías, que es uno de los colaboradores, junto con otras hermanas que están aquí esta noche con nosotros, que qué quería conocer de San Francisco.
Y le digo, mira, yo quiero conocer de San Francisco 2 sitios. Quiero ver el Golden Gate, el puente, que ahí hice un par de devocionales, no sé cuántos lo vieron. Estaba a la mitad nublado, estaba con niebla, pero me hacía mucha ilusión de estar allí, ¿no? En el puente de San Francisco, ¿no? Y le dije, mira, y a mí me hace mucha ilusión, incluso hasta si me dejas allá dormir, me quedaría. Dice, ¿a dónde quieres ir? Digo, a la isla de Alcatraz. Y me llevaron a la isla de Alcatraz. Fuimos a la isla de Alcatraz, impresionante, tremendo. Bueno, esas cosas que uno tiene, ¿no? Que te hace ilusión verla, todo aquello. Yo fui capellán de una cárcel en Tenerife durante 7 años y me siento muy bien en las cárceles de visita, ¿no? Me refiero, ¿no? Y después de ahí bajamos a Los Ángeles. Estuvimos en la iglesia del Pastor Arenas, que usted, pastor, lo conoce. Nos trató muy bien, su familia, la iglesia, extraordinario. Y de ahí ya cogimos un avión y nos venimos para acá. Y esta es la última parada del camino. Ya Dios mediante, el día lunes salimos rumbo a Madrid. Y en Madrid, después de unas horas, cogemos otro avión para Tenerife. Y ya la expectativa, porque mi hija mayor, que no ha venido con nosotros, Priscila, que algunos de ustedes a lo mejor conocerán, con su marido, pues están esperando su primer hijo y nuestro primer nieto. Yo no sé lo que se siente cuando uno es abuelo, pero bueno, ya veremos, a ver qué pasa. Ya veremos. Y estamos gratamente sorprendidos por todo lo que el Señor ha hecho. Yo tengo que admitir y reconocer y pedirles perdón a todos ustedes públicamente porque durante los días del confinamiento, cuando estábamos cerrados y yo creía firmemente que nadie nos estaba viendo ni escuchando, que estaba predicando a un salón de sillas vacías. Y varias veces tuve la tentación hasta de parar la predicación porque decía, Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Quién nos está viendo? ¿Quién está escuchando? Me di cuenta de que en aquellos tiempos en los que atravesamos aquel desierto, porque aquello fue un desierto totalmente, ¿verdad? Nos dimos cuenta tiempo después de que el Señor estaba usando esas palabras, esos cultos, esos mensajes para ganar a miles de personas. Y ha sido una obra invisible, por lo menos para nosotros. Ustedes juegan con ventaja, ustedes nos ven a nosotros, saben si somos altos, bajos, si vamos bien vestidos, mal vestidos. Ustedes lo saben todo de nosotros. La gente me dice, oye, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está mengano? Digo, ¿pero ustedes cómo saben eso? Y dice, nosotros lo sabemos todo. Yo no sé nada de nadie, pero ustedes lo saben todo de nosotros, porque lo contamos todo. Y nos hemos dado cuenta de que el Señor hizo una obra maravillosa. Para muchos el concepto en sí mismo de la iglesia virtual ya les choca, les sorprende, porque yo sé que no estamos habituados a hablar en esos términos, ni a ver el poder y el mover de Dios a través de las redes sociales como lo hemos visto y lo seguimos viendo cada día, pero realmente el Señor es increíble. Hemos cantado esta noche varias veces, cuán grande eres tú, cuán grande es el Señor. Y es que efectivamente nuestro Dios es mucho más grande de lo que tú te puedas imaginar. Ni nuestros cánticos, ni nuestras alabanzas, ni nuestros aplausos nos pueden hacer entender, por lo menos en este momento, mientras estemos en este planeta Tierra, lo grande y lo poderoso y lo magnífico que es nuestro Dios. Pero a la misma vez, ese Dios tan inmenso, tan indescriptible para el lenguaje humano, se ha reducido, por decirlo de alguna manera, se ha acercado a nosotros en forma de hombre, con carne y hueso, y habitó entre nosotros, y pudimos ver su gloria. Y cuando caminaba por las calles de Israel, partió el rumbo de la historia en dos. Mira que hubo grandes profetas en la antigüedad, ¿verdad? Podríamos hablar de Jeremías, de Isaías, de Daniel, pero ninguno de ellos se pudo comparar jamás a la personalidad, a la figura de nuestro amado y querido Salvador, el Señor Jesús. Porque Él, mis queridos hermanos, dejando toda la gloria, dice que se despojó y se anonadó. Esa es lo que dice la versión 1909, la nuestra Reina Valera del 60, en ese sentido no tradujo bien el término. Dijo que se despojó, pero yo me puedo despojar de la chaqueta, pero seguir vestido. Pero Él se anonadó, lo cual significa que se hizo nada, ¿verdad? Y tomando forma de siervo, podía haber tomado forma de rey, de conde, de duque, de marqués. Tomó forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, de hombre, se humilló a sí misma hasta lo máximo, ya no podía bajar más. Y dice que
estando en la condición de hombre, se hizo obediente, porque tú te puedes hacer hombre, pero ser un desobediente, un rebelde. Pero él optó a hacerse hombre obediente hasta la muerte, eligiendo la peor muerte de todas las que se han inventado por la raza humana, que es la muerte de cruz. ¿Qué les parece? Un descenso de la gloria al sepulcro. Pero a continuación dice el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses: por lo cual, viendo este descenso, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Den un fuerte aplauso a Él, aleluya. Ese es nuestro Dios, a Él la gloria en esta noche, aleluya. Pero aunque no voy a hablar de este tema, pero sí quiero, como me dijo el pastor Norris hace un rato, dice: puedes alargarte esta noche un poco más porque mañana es sábado y la gente no trabaja. Entonces dije: esta es la mía. Esta es la mía, amigo. Se hizo siervo, pero es que no todos los siervos en la Biblia eran iguales. Hay diferentes tipos de siervos en la Biblia. Estaba el que se llama el ecónomo. Un ejemplo de un siervo ecónomo, que la Biblia en el Nuevo Testamento lo llama el ayo, el maestro, fue José. José era un ecónomo, un hombre que adquirió toda la responsabilidad de la casa de su amo Potifar. Era un siervo, era un esclavo, pero con privilegios. Sabía leer, sabía escribir y tenía responsabilidades por encima de otros siervos. Qué curioso, para sus hermanos José era una amenaza y para José era una bendición. ¿Cómo es posible que a veces tú para algunos hermanos seas un peligro y para los inconversos seas un instrumento tremendo en las manos del Señor, verdad? Unos lo venden y otros lo compran. Y él fue un ecónomo, un hombre que marcó una diferencia en Egipto, y toda la administración económica de todo el imperio cayó sobre sus manos, porque era un siervo, pero un siervo ecónomo. Pero cuando Moisés escribe la ley, habla de un tipo de siervos que se llaman los doulos, que son los esclavos de amor. En la ley de Moisés había una ley que decía que cada cierto tiempo, cuando llegaba el año de jubileo, todos los esclavos tenían que ser puestos en libertad y las deudas se perdonaban. Usted me debe dinero a mí, llegaba el año de jubileo, ya no me debes nada. ¿Se imaginan si el Fondo Monetario Internacional cada 70 años le perdonara a todas las naciones de la tierra, a toda Latinoamérica, a toda África, las deudas que tienen? El mundo sería una maravilla, habría igualdad. Los ricos no serían cada vez más ricos, ni los pobres serían cada vez más pobres, ¿verdad? Habría una justicia distributiva y todos podríamos vivir en paz y sin la presión de no poder pagar ni siquiera los intereses de una deuda que jamás de los jamases se va a poder pagar. En Israel había una ley que era justa. Todas las deudas tenían que perdonarse cada 70 años. Y Jesús la mencionó en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Viene del año de jubileo. Y se le daba la posibilidad a los esclavos de irse, de empezar una vida nueva como ciudadanos libres. Pero corría la posibilidad, y de hecho ocurrió en varias ocasiones, esclavos que renunciaban voluntariamente a su libertad. Y para que sus amos no fueran acusados de explotadores, lo que hacían cuando un esclavo quería permanecer por el resto de su vida como esclavo, por amor y no por presión, su amo lo llevaba a la puerta de la ciudad donde se celebraban los juicios y las reuniones importantes y se tomaban los acuerdos, incluso hasta por escrito. Y delante de la presencia de 2 o 3 testigos de los ancianos de la ciudad, se le horadaba la oreja y se le ponía un zarcillo, se le ponía un pendiente. Y cuando tú veías a un hombre por la calle, hoy en día no, porque hay hombres que se ponen zarcillo y no saben ni lo que hacen más bien el ridículo, ¿no? Pero en aquellos días, cuando a un hombre se le ponía un pendiente, la gente decía: mira, este hombre pudo haber sido libre y rechazó a su libertad por amor
a su amo. El tercer tipo de esclavo que había era el upereta, que es el que se menciona en el texto de Filipenses que les acabo de mencionar, tomando forma de upereta, tomando forma de siervo. Era el siervo de siervos, el que estaba en el escalafón, en el nivel más bajo, para limpiarle los pies a la gente que venía a la casa de sus amos. Eran los que los romanos ponían abajo en galeras, en aquellos barcos de remo que cruzaban el Mediterráneo, y allí bajabas pero no subías. Allí te encadenaban y morías reventado. Allí no había vacaciones, no había misericordia, no había descanso. Allí el que bajaba no subía. Por eso Pablo dice, Cristo bajó, pero Él subió hasta lo más sumo, porque el Padre lo elevó, ¿verdad? Después estaba el ayo. El ayo es el que menciona Pablo. Dice que la ley, la Torá de Moisés fue nuestro ayo, es decir, fue como un instrumento que nos llevó para conocer a Cristo. Y una vez que conocimos a Cristo, la ley ya dejó de cumplir su función, ¿verdad? Y el ayo era el siervo culto que sabía leer, que sabía escribir, y se utilizaba para entrenar al heredero. Y dice que mientras el heredero estaba bajo el ayo era superior a él, pero cuando el heredero crecía, ya el ayo no tenía ninguna función, ninguna razón de ser. Entonces vemos cómo en la Biblia hay distintos niveles, pero no solamente de servicio, sino también hay niveles de fe. Había personas a las cuales el Señor le decía, grande es tu fe. En todo Israel no he encontrado a nadie que tenga tanta fe como tú. Pero sin embargo a otro de sus discípulos le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que cada uno tiene que moverse según la medida de fe que ha recibido. Y hay diferentes operaciones, y hay diferentes ministerios, y hay diferentes manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, y hay diferentes dones. Primera de Corintios 12, Romanos capítulo 12, nos hablan de los únicos dones que hay. A mí me llama la atención que a veces la gente dice, yo tengo el don de no sé qué. Yo digo, ¿y eso dónde está? Yo tengo el don de Dios. Eso no es un don, señora o hermana. Eso es una habilidad que usted aprendió. No es un don tocar la guitarra. Para aprender a tocar la guitarra usted tiene que estar años y sacar callos en sus manos. Eso no es un don, eso es un talento, es una habilidad. Un don es algo que usted tiene de la noche a la mañana sin aprenderlo, sin adquirirlo. Pero un talento es algo que usted puede ir cultivando y desarrollando con el paso del tiempo. No, yo tengo el ministerio de limpiar la iglesia. Eso no es un ministerio. No me digan, no. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque se van a enfadar conmigo algunos. Y yo no venía a hablar de esto esta noche. Cierre sus ojos un momentito, vamos a orar, porque yo creo que el tema que tengo esta noche para compartir con ustedes, que es un estudio predicado, creo que nos puede hacer mucho bien, y espero que la palabra del Señor nos hable y nos ministre en esta noche. Yo voy a pedirle al hermano Luis, si es tan amable, hermano, venga un segundo. Haga una oración para que la palabra que el Señor hoy puso en mi corazón, que compartiera con todos ustedes, sea de bendición para la iglesia y para todos los que posteriormente la van a escuchar. Oramos, hermanos. Padre Dios, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, tu poder. Reconociendo, Señor, Gracias, Dios mío. todo lo que tenemos y todo Gracias, lo que hacemos Señor. por tus méritos, Señor. Aleluya. Te damos las gracias, Señor, porque enviaste al Espíritu Santo. Amén. No solamente a traernos las escrituras, Oh, sí, Señor, Shaddai, ayúdame en el nombre de Jesús. Así es. dando iluminación. Oh, gloria, barabacosha, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, así es. Te damos las gracias. Gracias, Dios mío. Señor, en este día. Oh, Espíritu gloria. Santo, que tú derrames conocimiento, que tú derrames Amén. entendimiento, Señor. Que puedan, Señor, recibir, Señor. Sí, Padre lo que tú Santo. vas a exponer, Señor. Prepara los corazones. Amén. Dios. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén, amén. Gracias, hermano. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Antes que se me olvide, yo dije que en marzo del 2020 estuvimos pasando un desierto. Todos estuvimos en cierto sentido, unos más, otros menos, pasando un desierto, ¿verdad? Veíamos las iglesias vacías, por lo menos yo, las sillas vacías, pero cuando un día descubrí el significado de la palabra desierto en hebreo, ese día me empecé a gozar de una forma tremenda. ¿Quieren que se lo comparta un momentito? Sí, ok. Si no quieren me lo dicen, ¿eh? Yo tengo otras cosas que decirles, pero
Los libros de la Biblia, en nuestra Biblia, lamentablemente, digo lamentablemente con todo respeto, no recibieron el nombre que el Señor les puso. Por eso nos perdemos mucha bendición simplemente por leer el título del libro que no se llama así en hebreo. Tenemos un libro que se llama el libro de Números. Y uno dice, bueno, números, sí, porque hubo un censo. No, pero espere. El libro de Números en la Biblia se llama el libro de Bamidbar. Diga conmigo, Bamidbar. Significa literalmente en el desierto. El libro de Números en hebreo se llama en el desierto. Bamidbar. Y usted dice, bueno, ¿y? Pero escuche, hay 3 letras dentro del concepto, dentro del término Bamidbar o desierto, que significa hablar. Dabar, la palabra dabar, el verbo dabar es hablar. Anile daber, atale daber, dabar es hablar. Y la palabra hablar está en el desierto, lo cual quiere decir que el sitio donde más habló el Señor fue en el desierto. Así que cuando esté atravesando un desierto, dele gloria a Dios, porque es el lugar donde más habló el Señor. Más que en Canaán, habló en el desierto. Gloria a Dios. Bueno, ahora nos vamos al libro de Bereshit, que es el libro del Génesis. Bereshit tiene 6 letras y son la unión del verbo bara, shit. Bara es el verbo crear, no hacer, crear. Shit es el número 6 en hebreo. Creó 6. Y en el libro de Bereshit o en el libro de Génesis, en el capítulo 9, se relata una historia muy, muy interesante. Mientras buscan el texto, permítame decirles que si uno quiere analizar y estudiar uno por uno los 613 mandamientos que aparecen en lo que llamamos nosotros el Pentateuco o el Humash en hebreo, que viene del número Hamesh de 5, la ley de Moisés, uno va a encontrar que hay exactamente 613 mandamientos. ¿Cuántos hay? Y todos los días, observando, conociendo la cultura de Israel, tú ves el 613 por todos lados. Por todos lados. Miren, cuando yo voy a Israel, y espero que algunos de ustedes, ya algunos me han dicho que van a ir conmigo este año, cuando ustedes llegan allí se van a dar cuenta que yo tomo mucho un zumo, un jugo, que es de limón, ¿cómo se llama? De granada. De granada. ¿Sabéis lo que es la fruta, la granada, no? Bueno, ellos parten la granada a la mitad, la meten así en una máquina, la exprimen y te dan un zumo de granada que a mí particularmente me gusta muchísimo. Las granadas de Israel, cuando usted las parte a la mitad y empieza a sacar las semillitas esas rojas que lleva dentro, las pone todas encima de una mesa, de un plato, de un vaso, y usted va a contar 613. Bueno, será casualidad, vamos a coger otra, pártela a la mitad, saca 613. Puede partir 1000 granadas y todas ellas tienen dentro 613 semillitas. Pero eso se ve por todos lados, por todas partes se ve. Y cuando uno analiza uno por uno los mandamientos, los 613 mandamientos, que son muy interesantes, pero te lleva años estudiar cuántos mandamientos hay en Génesis, en Éxodo, en Levítico, etcétera, etcétera, tú te das cuenta de que tú los puedes clasificar en grupos. Por ejemplo, hay un grupo de mandamientos que se dieron para recordar cosas del pasado. Esa es la finalidad de dicho mandamiento. Y ahí entrarían, por ejemplo, las fiestas de obligatorio cumplimiento para el pueblo de Israel, como subir a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en el mes de Aviv. Aviv, en hebreo, con V, es primavera, el mes de Aviv. Entonces dice, pero eso aparece en Tel Aviv. Claro, Tel es monte, Aviv es primavera, el monte de la primavera, ¿no? Entonces, en el mes de Aviv, entre marzo, abril generalmente, tienen que subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y 50 días después, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, y finalmente la fiesta de los tabernáculos. Y había un mandamiento que era para recordar cosas, el Shabbat. El único día de la semana que tiene nombre. En hebreo no hay lunes, martes, miércoles, no. En hebreo es día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat. Shabbat, Shevet, siéntate. Shevet, siéntate. Shabbat, quédate quieto, no te muevas.
Eso es lo que significa, ¿verdad? Y hay mandamientos que son para recordar permanentemente cosas que Dios hizo. Hay otro tipo de mandamientos que no entran dentro de una lógica. Uno dice, bueno, ¿y esto por qué lo mandó Dios? No lo puedes entender, pero Dios lo mandó para probar tu fe y tu obediencia. Y ahí, por ejemplo, entra lo que se llama la paradumá, que es la vaca roja, la finalidad de la vaca roja, de la cual habla la Biblia en Hebreos y en Números. Ahí entra el no mezclar ciertos alimentos lácteos con cárnicos. Y uno dice, ¿y qué razón de ser tiene esto? Aparentemente ninguna. Pero Dios está probando tu fe y tu nivel de obediencia. Luego hay una gran clasificación de mandamientos que se llaman lo tasé. Dígalo conmigo, lo tasé. No hagas. Cosas que no se pueden hacer. No matarás, no cometerás adulterio, no andarás por tu pueblo chismorreando, etc. No se hace, no se hace. Son los mandamientos lo tasé. Ellos lo llaman lo tasé o mandamientos negativos. Y luego hay un gran sector de mandamientos que lo llaman ta'asé. Si lo ta'asé es no hagas, ta'asé, ¿qué es? Ahí está. Mira, ya saben hebreo, fíjate tú por dónde. Cosas que tienes que hacer. Hay cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. Entonces, cuando tú vas a la palabra de Dios, te encuentras que hay muchas cosas que el Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia para que viéramos ejemplos a no imitar. No se escribieron para que tú hagas lo mismo, no. Se escribieron como advertencia para que tú no hagas ni digas lo mismo que dicho personaje hizo o dijo. Y hay otras parábolas, otras historias, otros relatos que se narraron y se escribieron para que nosotros siguiéramos el ejemplo e hiciéramos exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos saber si lo que voy a leer es algo que tengo que hacer o no tengo que hacer? Por el resultado que produjo. Y en el libro del Génesis, capítulo 9, hay una historia de algo que no se tuvo que haber hecho, pero se hizo. Y el Señor la registró en las páginas de su palabra para que tuviéramos un ejemplo de algo que no tenemos que hacer los creyentes bajo ninguna circunstancia. Génesis 9, versículo 18. Dice la palabra así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Punto y coma, pon ahí, ¿sí o no? Y ahora me da una información, de los tres me da una información que no me da con el primero ni con el tercero. Me dice, y Can es el padre de Canaán. ¿Por qué no dice el versículo? Bueno, y fulano de tal es el padre de... No solamente de Can, solamente destaca. ¿Se dan cuenta? Sem, Can y Jafet destaca que Can es el padre de Canaán. Por algo será, lo vais a ver ahora. Versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos se llenó toda la tierra. Toda la raza humana desciende de ellos. Es un estudio muy interesante ver qué naciones descienden de Jafet, de Sem, de Can, ¿verdad? Pero no es el tema ahora. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿De dónde sacó esa viña? Si toda la tierra estaba anegada